Desde Caimanera, en Guantánamo, un pescador identificado como Yusmel Acosta denuncia que la policía le fue arriba por llevarle 7 libras de pescado a su familia, pescado que había conseguido él mismo, luchándolos en el mar. Veamos. Yo me trasladaba a la provincia de Guantánamo con 7 libras de pescado que se llevaba a mi familia. Me detuvieron en el 16, pararon el carro donde yo iba, hicieron un registro a todas las personas que iban ahí en el carro, revisándole los equipajes, y me vieron con las 7 libras de pescado y me preguntaron que para qué era eso. Y dije que para llevarse a mi familia, que no tenían nada que comer, y me dijeron que yo no podía trasladar esa cantidad de pescado, que era mucho pescado, 7 libras de pescado. Me bajaron, de ahí fui trasladado a una oficina de inspector integral que hay en carretera en Guantánamo, y allí fui multado de 2.000 pesos. 2.000 pesos de multa me pusieron, me decomisaron el pescado. Y como yo me estaba negando a dar el pescado, que eso no es nada ilegal, eso es comida. Aquí, eso, que si fuera otro tipo de droga o algo, pero eso es comida. Porque en este país trasladar comida es ilegal. Para ellos es ilegal. Y entonces allí me tuvieron 2 o 3 horas, porque yo me negué en todo momento de darle el pescado, porque yo no había cometido ningún delito. Allí fui medio amenazado, me amenazaron de que me iban a dar hasta golpe si no daba el pescado. Porque eso en realidad es para ellos se cogen el pescado ese pescado ellos se lo comen, porque son abusadores, abusan del pueblo. Activistas del exilio cubano en Miami convocaron a una manifestación en la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, contra la presentación del libro Cuban Privilege de la profesora Susan Eckstein. La protesta en FIU se convirtió en una caravana alrededor de la universidad. Para hablar de esta manifestación y sus razones, hacemos contacto vía Zoom con el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Veamos esta entrevista. Bienvenido, Orlando. Cuéntanos, en esencia, hubo una manifestación afuera, pero tú estabas adentro en la presentación del libro argumentando a favor del exilio cubano. ¿Es así, no? Sí, hubo un numeroso grupo de patriotas cubanos que hicieron una caravana y una protesta. Yo no lo vi porque yo estaba dentro del auditorio. Dentro del auditorio había más de 500 personas. La mayor parte eran personas que simpatizan con la libertad y con la causa del exilio cubano. Y la universidad me pidió a mí comentar sobre el libro de la profesora Eckstein. Y entonces, ¿por qué la predisposición con el libro? ¿Qué pasa con el libro de esta profesora? ¿Por qué tiene tan indignado a la mayoría de la representación del exilio cubano? A pesar de que la profesora Eckstein es una autoridad en el mundo de la sociología académica en los Estados Unidos y en el Reino Unido, el libro hace una serie de afirmaciones sobre el exilio cubano que son categóricamente falsas. La tesis central de ella es que los cubanos, no siendo todos genuinos refugiados, recibieron y reciben una serie de beneficios por parte de los Estados Unidos que no tienen precedentes, y que eso no debía ser así porque los cubanos no son refugiados. Hablamos de beneficios migratorios, ¿no? Correcto. La definición de refugiados, según Naciones Unidas, según los Estados Unidos, es sufrir persecución o tener un miedo bien fundamentado a la persecución. En ninguna parte del libro de la doctora que yo me leí de punto a cabo, me lo leí completamente, la doctora toma en consideración la escala del terror masivo que el régimen comunista de Cuba impuso en Cuba. Ella no analiza sistemáticamente el número de fusilados, el número de presos políticos, los campos de concentración de la UMAP y los otros, la guerra civil en campo, los actos de repudio, cómo el meramente querer salir del país era ya castigado, lo que le pasaba a la gente que los cogía en una salida ilegal desde la prisión hasta la muerte, cómo no hubo regreso a Cuba durante años, no se permitía el regreso, y aún hoy en día hay cubanos que no le permiten, muchos cubanos que no pueden regresar a Cuba. Yo soy uno de ellos, ¿no? Yo soy un ejemplo claro de eso. Llevo 19 años sin poder entrar a mi país. Así que imagínate, si va a ser. Entonces yo me pregunto, ¿por qué una académica de este nivel, de esta categoría, hace esta serie de afirmaciones sin tener un fundamento en la realidad, sin poder darme una sola cita, una sola muestra de que esto que está diciendo es verdad? Es decir, tú no puedes analizar la realidad de lo que pasó en Cuba sin tomar en consideración el carácter totalitario del régimen comunista de Cuba. Ella solo menciona la palabra totalitario una sola vez y es citando una ley americana.
solamente entendiendo que estamos ante un régimen totalitario, que ha sido definido así por la ciencia política, es que podemos entender que el objetivo de ese régimen era la destrucción de la sociedad cubana y crear otra cosa. Esa destrucción masiva quería decir que no solamente los que se oponían al régimen eran objeto de persecución, sino aquellos que simplemente vivían de una manera que el régimen no compartía. Los católicos, los testigos de Jehová, los homosexuales, los intelectuales. Puedo citar lo que todos sabemos. ¿Por qué yo creo que ella comete este grave error académico de hacer afirmaciones sin poder comprobarlas? Bueno, yo creo que también está en el libro. Ella simpatiza con ese régimen. Ella dice que ese régimen podrá ser un poco represivo, pero es un régimen que encarna la autodeterminación de Cuba, es un régimen con altos ideales altruistas y es un régimen que, como ella dice textualmente, rompió el yugo imperialista norteamericano sobre Cuba. Todo eso es falso académicamente. La evidencia histórica es abrumadora en contra de lo que ella está diciendo. Ella plantea que Fidel Castro no era comunista. Por su propia autoridad, eso iría en contra del mismo Fidel Castro y lo que dijo. Y toda la evidencia histórica que tenemos de quién rodeaba a Fidel Castro desde el mismo principio. Entonces el libro tiene un bias, tiene una simpatía ideológica que convierte en una afirmación sin base académica, sustantiva, sin base de datos, que es decir que los cubanos no eran refugiados, lo cual convierte sus afirmaciones sobre el exilio cubano en una cosa de opinión y no de ciencia. Y estas afirmaciones también caen en la difamación, porque, por ejemplo, ella dice cosas del Hermanos Rescate, por lo cual no ofrece ningún tipo de evidencia sobre la actividad del Hermanos Rescate, y también ella clasifica a Jorge Mascanosa como un traficante de influencia. Así es como testifica a este gran hombre en la historia de los cubanoamericanos en Estados Unidos, este hombre que levantó toda una fuerza por la libertad de Cuba, uniendo al empresariado cubano. Y más aún peligroso, más aún terrible y falta de ética, es que ella dice ahí, repite, de que hay alegatos de que el liderazgo de la fundación hizo el dinero con el tráfico de drogas. Ella ofrece 2 citas para comprobar una cosa tan horrible como esa. En ninguna de las 2 citas existe ninguna mención de que existan alegatos sobre el tráfico de drogas por miembros de la fundación. Entonces es un libro con una intención ideológica, una falta de rigor científico y un objetivo de difamar a la oposición al régimen comunista de Cuba. Estás presentando un libro en Colombia, se llama Cuba, la doctrina de la mentira, lo tenemos en pantalla. ¿Cuándo lo presentas? Bueno, tenemos una serie de conferencias en Colombia sobre la realidad de Cuba, de los trabajadores cubanos, de las presas políticas. Tuvimos una conferencia ayer, el 10 de diciembre, mañana tenemos otra. El libro forma parte de lo que estamos presentando, pero no es la esencia. Eso sí, el jueves 15 de diciembre a las 7 de la noche en el Museo Cubano, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en el 1200 Cora Way, vamos a presentar ese libro que explica la doctrina, la filosofía detrás de afirmaciones como la que hace la doctora Eckstein en este libro. Y también vamos a presentar otro libro que es Cuba, Raíz y Transición, que es un estudio sobre la práctica, cómo podemos reconstruir a Cuba. Oiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre tenerte y estaremos cubriendo el jueves la presentación de tu libro aquí en el Museo de la Diáspora. Muy amable, gracias, Camilo. Siempre. El padre Alberto Reyes, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, denunció que en Cuba no hay libertad religiosa, pues la Oficina de Asuntos Religiosos controla la práctica de la fe y fiscaliza cada movimiento de la Iglesia. En un artículo publicado este miércoles en su cuenta de Facebook, el sacerdote recordó que la libertad religiosa no se reduce a que los creyentes podamos reunirnos en nuestros templos a dar culto al Dios que nos congrega, sino que también contempla una serie de derechos que la Iglesia no puede ejercer en Cuba. Se está promoviendo una iniciativa para que el mundo conozca la limitación para el ejercicio de la fe en Cuba y por eso nos acompaña el laico camagüeyano Osvaldo Gallardo González, quien es uno de los que está promoviendo esta iniciativa. Un placer tenerte con nosotros, Osvaldo Gallardo, bienvenido. Igualmente, Camilo, gracias por implicarme. Cuéntanos cómo es esta iniciativa que están haciendo ustedes en las redes sociales para que el mundo entero conozca lo que está pasando con la religión cubana. El padre Alberto, como bien decías, acaba de publicar un artículo que es lapidario y que responde de algún modo a la manipulación del Estado cubano cuando el canciller y Caridad Diego, la jefa de la tristemente célebre Oficina de Asuntos Religiosos, decían que en Cuba sí había libertad religiosa luego de que la Secretaría de Estado declarara a Cuba como un lugar sin libertad religiosa. El padre Alberto ha hecho 11 razones
ha explicado 11 razones para referirse a esto y entonces vamos a darle un poco a amplificar su voz y a mostrar estas razones en unas infografías, en 11 infografías diferentes cada día para enumerar las razones. Acaba de salir la primera en el día de ayer. ¿Dónde salen, por favor? ¿Dónde es que estás publicándola? Sí, en Cuba Trending, un sitio también de información sobre Cuba que es muy, digamos, su director Luis Enrique Perdomo es muy afín a estos temas de libertad religiosa. Y entonces nos ha posibilitado eso allí. En Cuba Trending van a aparecer estas infografías durante un mes y al finalizar el mes vamos a hacer un video sobre el asunto con toda esta información. O sea, cada una de las razones que esgrime el padre Alberto, que la primera es que una oficina de asuntos religiosos del Comité del Partido Comunista de Cuba quiere controlar continuamente a la Iglesia, quiere decirle a los obispos, en el caso de la Iglesia Católica, aunque esto no solamente lo sufre la Iglesia Católica, lo sufren las demás denominaciones cristianas y religiones también, quiere decirle qué hacer, cómo actuar en cada momento. Y cuando hay un sacerdote como el padre Alberto Reyes, quiere también que ese sacerdote sea acallado por sus superiores. Y es un proceso bastante incómodo para las personas que quieren ejercer, además de la libertad religiosa, el derecho de expresión. Este padre Alberto puede ser perseguido policialmente, puede ser reprimido por la fuerza de la seguridad del Estado en Camagüey. ¿Tiene algún antecedente de ese tipo? Porque la verdad que está diciendo, haciendo unas denuncias que son bastante valientes, ¿no? Para llamarlas de alguna forma. El padre Alberto hace 2 años comenzó escribiendo unas crónicas que se llamaban Crónicas del Noroeste, porque él es el párroco de Esmeralda al noroeste de Camagüey. Y esas crónicas fueron suspendidas, o sea, se le pidió que las dejara de escribir. Después estuvo haciendo una larga serie de doctrina social de la Iglesia tocando estos temas, porque nada es ajeno a la realidad eclesial, y ahora ha vuelto con unas reflexiones que se llaman He estado pensando. Esta es la 15ª, la que dedicó a libertad religiosa y toca temas álgidos como... La estamos viendo en pantalla, parte de la iniciativa que ustedes están publicando. Sí. Estamos viéndola en pantalla en este momento. Por favor, continúa. Esa es la primera dispositiva, sí. Y entonces Alberto sí ha sido llamado por la seguridad del Estado, ha sido compulsado a que no se exprese más. Recordarás que cuando el 15 de noviembre, o sea, cuando iba a hacer la movilización aquella convocada por el Grupo Archipiélago, el padre Alberto dijo el día antes que le habían dicho que no saliera, pero que él iba a salir, aunque estuviera preso, y recibió un acto de repudio frente al arzobispado de Camagüey. Él estaba en la terraza viendo a ver si la gente se manifestaba para él incluirse, y de pronto estaban haciendo un acto de repudio y él no lo había notado. Y entonces sí, pero Alberto es una persona muy querida, muy seguida además en las redes, que tiene mucha gente que él ha influido positivamente en su vida, y entonces la tiene difícil la Oficina de Asuntos Religiosos con Alberto. Oye, para las personas que no saben, explícale quién es Caridad Diego. Caridad del Rosario Diego Bello, con este nombre tan católico, se llama la que ha sido durante 3 décadas y un poco más la responsable de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. O sea, la oficina que se encarga de tratar de controlar, de sofocar la religión. Caridad es un personaje tristemente célebre, muy conocido por cualquiera que tenga que ver con la Iglesia en Cuba, y es una persona que ha liderado esto con una mano dura, se ha mantenido durante 30 años en el cargo, no por gusto. Y es precisamente una de las figuras contra la que va dirigida esta iniciativa de denunciar que no hay libertad de religión en Cuba. Su oficina, respondiendo al Estado cubano, al régimen, es la principal encargada de coartar las libertades religiosas en Cuba. Ellos hablan, por ejemplo, ella hablaba que sí, que las procesiones, que eran un signo de libertad religioso, pero ellos lo que quieren es una libertad de culto restringida al templo, al lugar, en el caso de que no han demolido templos también de denominaciones cristianas que no están registradas en Cuba, que son ilegales para ellos. Ellos quieren una religión para los cubanos que sea opio realmente para el pueblo, que los entretenga, y no una religión que forme parte activa del pueblo y que se convierta en la voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por esa iniciativa, y nosotros nos convertiremos también en eco aquí en los implicados de esta iniciativa reclamando la libertad religiosa de los cubanos.